Este verano nuestro país quedó en el medio de la Guerra Fría que desde hace meses protagonizan Estados Unidos y China. El 20 de enero visitó Montevideo el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, David Hale, que se entrevistó con el presidente electo Luis Lacalle Pou y el canciller designado Ernesto Talvi. Luego, en una entrevista con el semanario Búsqueda, el funcionario sostuvo que en esa reunión advirtió que Uruguay debe negociar con China pensando en los intereses de su población y planteó algunas preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de un acuerdo con China? ¿Protege tus intereses y tu soberanía? ¿Serán los uruguayos los que se beneficien con esta relación? El 31 de enero la Embajada de China respondió con una carta en la que expresó su gran descontento y su total rechazo ante esos comentarios. El texto, escrito en un lenguaje muy directo, terminaba con esta frase: esperamos que altos jerarcas norteamericanos dejen de perturbar y sabotear los lazos de amistad y cooperación entre Uruguay y China, y menos regatearles la inteligencia a los orientales, tan ilustrados como valientes. ¿Qué fue lo que ocurrió? El vínculo del gobierno Lacalle Pou con Estados Unidos puede distorsionar la relación con el principal socio comercial uruguayo. Bueno, de estos y otros temas es que vamos a conversar con el embajador de la República China de Montevideo, Wang Gang. Embajador Wang Gang, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gran placer para mí volver a encontrarme con usted después de 1 año y medio. Sí, es cierto. Recuerdo que nuestra pasada reunión en este programa fue el mismo día 8 del mes 8 del año 2018 a las 8 horas. Lo tenía muy claro. El 10º aniversario de los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. Por eso lo recuerdo nítidamente. Y a partir de entonces, bueno, ha pasado mucha agua por el molino. Y bueno, es un gran placer para mí volver a charlar acá, aprovechando su gran programa. Usted dice que la entrevista fue hace 1 año y medio ya, no tenía la cuenta sacada. Usted a su vez lleva 2 años como embajador, ¿no? Está a punto de cumplir 2 años. Sí, voy a cumplir en marzo próximo 2 años. Y tiene en su carrera varios destinos en América Latina, ¿no? Estuvo en la Embajada de China en Perú, en Chile, en México. Exacto. Ahí se fogueó con el idioma español. Más o menos, aprendiendo, es un aprendizaje de toda la vida. ¿Todavía le falta? Muchísimo. Bueno, vayamos a los temas que queremos tratar esta mañana. Usted se reunió con el presidente electo Luis Lacalle Pou en la oficina donde se desarrolla la transición el 6 de diciembre. Fue en realidad el primer embajador extranjero que se reunió con el presidente electo después que se confirmó el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones nacionales. Eso fue todo un hecho, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué fue lo que transmitió en aquel momento? Así es, el 6 de diciembre pasado tuve el gran honor de reunirme a audiencia con el presidente electo. Fui el primer embajador que recibió después de su elección como presidente, y para nosotros es un gesto muy amistoso, muy importante, y para las relaciones bilaterales, que demuestra la alta importancia que otorga el presidente electo y el nuevo gobierno uruguayo a los lazos de amistad y cooperación con China. En la ocasión, pero usted jugó rápido en aquel momento. Bueno, creo que todos hicimos lo mismo, ¿no? Muchos embajadores también hicieron los mismos trámites. En la ocasión también le transmití el mensaje de felicitación de nuestro presidente Xi Jinping y también la invitación para que visitara China en este año. ¿En qué quedó? ¿Cómo está esa posibilidad? ¿Se ha avanzado con la fijación de una fecha, por ejemplo? El presidente electo todavía no ha estado en China y aceptó con gran agrado la invitación. Y bueno, sobre la fecha hay que coordinar porque en las agendas de los presidentes son muy apretadas, complicadas, ¿no? Y para eso se necesita una gran coordinación y esperamos poder avanzar felizmente este proceso. ¿Con el canciller designado, con Ernesto Talvi, se ha reunido? También me reuní con el canciller designado y esperamos que pueda visitar China cuanto antes, porque tampoco ha estado en China. Uh-huh. Bueno,
Pero un mes después de aquella reunión suya con Lacalle Pou, movió sus fichas a Estados Unidos. El 6 de enero, el secretario de Estado Mike Pompeo llamó por teléfono a Lacalle Pou, y el 21 de enero, el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, David Hale, se entrevistó con Lacalle Pou y con Talvi. Unos días más tarde, el jueves 30, se publicó en Búsqueda una entrevista a Hale, en la que el funcionario realiza algunas advertencias a Uruguay sobre los acuerdos entre nuestro país y China. Al día siguiente, viernes 31, la embajada que usted encabeza reaccionó con una carta de respuesta muy dura, además. Primero, yo lo comentaba al aire en su momento, me impresionó la velocidad con la que se emitió esa carta. ¿Es habitual que la diplomacia china se maneje así, con tiempos tan breves? Así es, tenemos mucha eficacia y tampoco me pareció muy dura la declaración que sacamos a fines de enero pasado. Está en nuestra página web de la embajada y también se publicó en el semanario Búsqueda. Bueno, me parece habitual esto en la diplomacia. Pero una respuesta tan rápida, así, un día después de publicada la entrevista ya estaba la contestación. Bueno, eso demuestra la eficacia de nuestro trabajo. Y no quisiera tampoco repetir los mismos términos, solamente quisiera recalcar que nuestras relaciones con Uruguay son amistosas, tradicionales y de una cooperación de ganar-ganar. No están apuntadas contra ningún tercer país o tercera parte. El ganar-ganar no solamente es entre China y Uruguay, sino también entre China y otros países, entre ellos Estados Unidos. Por lo que, bueno, no creemos que nuestras relaciones de amistad y cooperación vayan a perjudicar a las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos, ni tampoco perjudican los intereses de Estados Unidos. No pretendemos perjudicar a nadie, solamente quisiéramos que todos salgan beneficiados. Sí, voy a recordar para los oyentes qué fue lo que dijo Hale en la entrevista periodística, en la entrevista de Búsqueda. Aclaró que Estados Unidos respeta la soberanía de nuestro país, pero enfatizó que los uruguayos deben actuar pensando en los intereses de su población. Y entonces dijo: lo importante para nosotros es mostrar nuestra perspectiva global sobre el tema para que nuestros amigos en Uruguay vean lo que nosotros vemos. Todos queremos beneficiarnos de las interacciones económicas y comerciales con China, es una economía gigante. Pero eso debe hacerse bajo principios universales que todos respetamos: transparencia, anticorrupción, competencia libre, protección de la propiedad intelectual. Estos son asuntos claves sobre los que tenemos que insistir, porque sí queremos comerciar con China, pero que ese intercambio sea libre, justo y recíproco. ¿Qué fue lo que le molestó de estos dichos a la Embajada de China? Creemos que estas palabras no tienen ningún fundamento, porque nuestras relaciones con Uruguay son pura cooperación amistosa. Somos el primer socio comercial, el mayor mercado y también el primer cooperante. Y estoy seguro de que los amigos uruguayos conocen bien si salieron beneficiados de esta relación. No necesitan que otros les digan qué deben hacer. Sí, pero a ver, en definitiva, Hale está reiterando, por lo menos desde el punto de vista conceptual, el discurso del presidente Donald Trump en su guerra comercial con China, ¿no? A grandes rasgos es eso, ¿no? Tal vez. Y también está advirtiendo que las relaciones con China pueden ser muy tentadoras por el volumen de los negocios o por la cooperación que se puede obtener, y entonces, para no perder esas oportunidades, los países pueden llegar a saltearse controles y garantías. De eso, en definitiva, está hablando, ¿no? Tal vez. Tal vez. Eso está dicho bastante claramente, ¿no? En un contexto en el que China viene desplegando una ofensiva importante en América Latina, en materia de comercio, inversiones, cooperación. Ese es el telón de fondo en el que se inscribe esta discusión, ¿no? Bueno, como he dicho, nuestras relaciones de amistad y cooperación, tanto con Uruguay como con toda la región, siempre han sido muy fructíferas y en los últimos años también han cobrado un gran avance. Esto no va en contra de interés de ningún otro país, ni menos de Estados Unidos. Así que no creemos que Estados Unidos deba interponerse en esto. Pero, a ver, cuando leíamos al aire hace unos días la carta de la República Popular China, la carta de la Embajada, anotábamos que no solo le responde a Estados Unidos, sino que de hecho también incluye una especie de llamado de atención a Uruguay.
cuando describe, como usted acaba de hacerlo ahora, la importancia que ha alcanzado la relación bilateral en los últimos años. Por ejemplo, ustedes ponen allí 32 años de relaciones diplomáticas, se han caracterizado por el respeto mutuo y el trato en pie de igualdad. China se perfila desde hace años como el primer socio comercial, el mayor mercado de Uruguay. El comercio bilateral de 2018 fue casi 40 veces el de 1988. En 2019 las exportaciones uruguayas a China fueron 2.872 millones de dólares, 4,6 veces más que las de Uruguay a Estados Unidos. China además es el primer cooperante del Uruguay. O sea, también ustedes están de hecho diciéndole al nuevo gobierno uruguayo que no se encandile con Estados Unidos, que el vínculo con China es más valioso hoy. Esto es un hecho conocido y reconocido por todos los amigos uruguayos. O sea, no es un mensaje para el nuevo gobierno, sino es un hecho que todo el mundo sabe. Sí, pero por eso yo decía que me había llamado la atención la carta por su dureza, porque entre otras cosas es muy directa, muy frontal al comparar en números cómo es la relación Uruguay-China con la relación Uruguay-Estados Unidos. O sea, los números están allí, o sea, los hechos están allí, son las pruebas, ¿no?, fehacientes de toda nuestra relación. Sí, y hemos hablado de comercio, pero no solamente ustedes se refieren a comercio. Por ejemplo, dicen, las contribuciones fiscales de las empresas chinas en Uruguay alcanzaron a cerca de 4,5 millones de dólares, creando alrededor de 3.000 puestos de trabajo directo e indirecto. Reflejo del alto nivel de complementariedad y beneficio mutuo de las relaciones. ¿A qué empresa se refiere? Capaz que el oyente no tiene tan claro cuáles son esas empresas chinas que están contribuyendo de manera fuerte en lo fiscal. Realmente, en términos de inversión, todavía son muy pocas las inversiones chinas en Uruguay en comparación con las inversiones chinas en todo el mundo, en la región latinoamericana y sobre todo con los vecinos. Solamente llevamos acumuladas unas inversiones de 200 millones de dólares. Esto es un monto insignificante, ¿no?, para las 200 millones de dólares de inversión, ¿en qué periodo? Acumulados. Desde que se iniciaron las relaciones, sí, en el 88. Sí, los que tenemos hasta ahora. Ahí está. Entonces usted dice, ese monto es bajo. Muy bajo. Y de todos modos, en cuanto a actividad dentro de nuestro país y en cuanto a puesto de trabajo, están estos otros datos. ¿A qué firma se refiere? Ejemplos. Acá no hay muchas empresas chinas, ¿no? Suman unas 10 más o menos. Están Difan Motors. Ah, claro. Está Huawei, está la Corporación de Puertos de Shanghái, está algunas otras empresas, frigoríficos, por ejemplo, también. Pero son muy pocas. O sea, un gran trabajo que deberíamos desplegar es promover una mayor inversión china en Uruguay, que beneficia a ambas partes, y creo que a Uruguay también, porque toda inversión trae empleo. Y ustedes destacan que China es el principal o el primer cooperante de Uruguay. En ese terreno de la cooperación, en la carta mencionan, por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento del sistema de videovigilancia. Pero ¿qué más? ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más se ha hecho en esa materia? Bueno, durante los últimos tiempos ha habido varios proyectos de donaciones de cooperación china a Uruguay. El que usted mencionó fue uno de ellos, o sea, proyecto de cámara de videovigilancia del Ministerio del Interior, que también fue un proyecto ejecutado por la empresa Huawei. O sea, fue una donación del gobierno chino, pero ejecutada por una empresa privada china, que es Huawei. Y también tenemos el proyecto de donación de equipamientos para teatros. Se distribuyeron en 18 departamentos uruguayos. Hace poco fui a Paysandú y el Teatro Florencio Sánchez ya está equipado con los equipamientos de teatro donados por China. Y bueno, también hay otros proyectos. En educación, por ejemplo. Por ejemplo, en educación donamos una escuela primaria de tiempo completo en Casaballe, que ya terminó su construcción
en los días pasados, recientes, y fue una donación del gobierno chino, un antiguo proyecto que ya lleva más de 10 años y que por fin se ha culminado, y nos alegra mucho porque no solamente es una donación, sino también una cooperación entre ambos gobiernos, porque la parte uruguaya también invirtió casi una tercera parte. Al pasar quedó mencionada Huawei. Me gustaría que enseguida, cuando retomemos esta entrevista, le dedicáramos algún minuto a cómo está Huawei en su vínculo con Uruguay, pero cómo está metida en esta disputa Estados Unidos-China, y por lo tanto también en estas declaraciones que hizo Hale acá en Montevideo. Enseguida continuamos en esta entrevista en perspectiva con el embajador de la República Popular China, Wang Gang. Hace pocas semanas Uruguay quedó envuelto en la tensión que enfrenta a Estados Unidos y China a nivel mundial. El punto de partida, la presencia en Montevideo del subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, David Hale, y declaraciones que formuló al semanario Búsqueda. A continuación, se conoció la respuesta en una carta de la Embajada de China en Montevideo, una carta muy frontal, en la que se sostiene que Hale pretendió perturbar y sabotear los lazos de amistad y cooperación entre Beijing y Montevideo. Este es uno de los temas que estamos considerando esta mañana en la entrevista con el embajador Wang Gang. Yo decía que había un tema en particular en esta polémica que tenía que ver con Huawei. En las declaraciones de Hale hay un capítulo aparte sobre Huawei, el gigante tecnológico chino que está muy avanzado en el desarrollo de las redes 5G de acceso a Internet. Estados Unidos viene alertando a sus socios sobre el riesgo que corren si dan espacio a las redes 5G de Huawei. Y entonces, por ejemplo, dice Hale, es importante que cuando se analizan las ofertas de China la gente entienda realmente lo que le están ofreciendo. Uno de los temas con Huawei es que puede recolectar datos, y toda la información recolectada por Huawei va a estar disponible para las autoridades estatales chinas. Entonces, no estás haciendo un negocio con una empresa privada, sino con una entidad que es un brazo del Estado. Una vez que está funcionando, el Estado chino tiene acceso a información muy sensible. ¿De qué manera responde China a esta ofensiva de Estados Unidos? Bueno, toda la respuesta está en nuestra declaración, tanto colgada en nuestra página web como difundida y publicada por el semanario Búsqueda. Huawei es una empresa 100% privada que logró, a través de sus arduos esfuerzos, un gran desarrollo en los últimos años. Con una gran inversión ha logrado un gran avance en el tema del 5G. Por lo que esta cooperación, estos negocios de 5G benefician a todo el mundo, porque Huawei está en un punto avanzado, con una tecnología avanzada y con precios competitivos. Por lo que la acusación de Estados Unidos carece totalmente de fundamento. Todo el mundo sabe quién está espiando a los demás a través de la alta tecnología. No voy a repetir. Sí, ahí es donde yo decía que el texto resultaba muy directo, porque dice la carta: tras los casos de Julian Assange, creador de Wikileaks, y de Edward Snowden, destapador del programa PRISM, quizás ya nadie tiene duda sobre quién está realmente recolectando datos de otros países mediante la alta tecnología, amenazando su seguridad nacional. O sea, ustedes dicen, los que espían son otros, y no necesitaba para eso una red 5G o la red 5G de Huawei. Digamos que llega tarde en todo caso. Pero además ustedes sostienen que no hay recolección de datos. Sí, últimamente han salido nuevas informaciones a través de los medios de, lo que están haciendo con la recolección de datos. Todo el mundo sabe quién está haciendo eso. No hay ningún fundamento, ninguna prueba de que China está haciendo eso. O Huawei. Usted ahí se refiere a la investigación que salió hace pocos días a propósito de décadas de un sistema de espionaje que coordinaron Estados Unidos y Alemania, utilizando para eso un servicio de comunicaciones cifradas que se vendía
y que en realidad era trucho porque justamente permitía que el fabricante accediera a la información que se estaba haciendo circular. ¿A eso se refiere? Sí, esos son los últimos destapes que hemos leído a través de los medios. Bueno, de todos modos, vio que el planteo de Estados Unidos, y que Hale reitera en la entrevista, es que quieren asegurarse de que se usen las mejores prácticas para proteger la seguridad nacional. Uno de los conceptos que alentamos es que los países sigan procesos de decisión en los que no solo las áreas del Estado encargadas de la economía sean las que resuelven sobre este tipo de acuerdos, 5G, sino que también tengan en cuenta la opinión de las áreas vinculadas a la seguridad nacional. Un enfoque de este tipo, ¿qué tiene que ver con el acuerdo de cooperación que Huawei firmó con el Ministerio de Industria acá para desarrollo de la red 5G? Sí, el año pasado el ministro de Industria visitó China y también estuvo en Huawei, en la ciudad de Shenzhen, y firmaron un memorándum de entendimiento de cooperación estratégica en 5G. Bueno, creemos que es una cooperación de beneficio mutuo, no tanto para China, para Huawei, como para Uruguay. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese convenio? ¿Qué terminaría ocurriendo en Uruguay? Yo no he leído el convenio, no tengo noción de los términos concretos, pero es un memorando de marco de cooperación estratégica entre ambos países sobre 5G, y seguramente es de una cooperación de ganar para ambas partes. Sí, pero, insiste, Estados Unidos debe tenerse en cuenta los aspectos de seguridad nacional. Casualmente, cuando Reino Unido terminó yendo para adelante con el acuerdo que venía considerando con Huawei, y que ustedes lo destacan en el comunicado, ¿no? De todos modos, de algún modo atendió observaciones de Estados Unidos, ¿no? Dejó afuera del alcance de esa red 5G determinado tipo de infraestructuras que resultan estratégicas, etcétera, ¿no? O sea que el discurso de Estados Unidos termina teniendo sus consecuencias. El Reino Unido y la Unión Europea también firmaron acuerdos con Huawei para que esta empresa china pueda acceder a ciertos proyectos de 5G. Esto fue una respuesta a la posición de Estados Unidos. Sí, ahora, volviendo a lo que yo le decía al principio, y para terminar entonces con la carta, me impresionó la velocidad con la que respondió. ¿Las embajadas de China en el mundo tienen directivas para no dejar pasar movidas diplomáticas de Estados Unidos? No es nuestra rutina de trabajo, no dejamos perder el tiempo, y hay que trabajar en forma rápida, en las respuestas. Es una rutina cotidiana, no hay nada que sorprenderse. ¿Esa respuesta, esa carta, se resolvió acá en Montevideo o tuvo directivas provenientes de Beijing a partir de lo que se había dicho? No, eso lo hicimos nosotros. Bueno, y como dice acá un oyente, entendida la importancia que China tiene para Uruguay, llama la atención que China juegue tan fuerte cuidando a Uruguay, por ejemplo, en su relación, y por otro lado la relación de Uruguay con Estados Unidos. ¿Qué dice eso a propósito de la diferencia de magnitud? ¿Cuál es la importancia de Uruguay para China? Somos todos países muy distantes, pero con una relación muy estrecha. China es el primer socio comercial de Uruguay, el principal mercado y el primer cooperante. Y Uruguay también es un país, aunque distante, muy amistoso, muy importante de esta región para China. Tenemos unos vínculos muy estrechos. ¿Qué es Uruguay para China en esta región? Bueno, un país muy importante para nuestras relaciones, tanto políticas como económico-comerciales. Después de este entredicho público, el que quedó plasmado en la carta, ¿hubo nuevos contactos con el gobierno electo? ¿Usted volvió a dialogar, no sé, por ejemplo, con el canciller Talvi? ¿Este tema se trató? Bueno, siempre estamos en contacto estrecho con los amigos uruguayos, tanto del gobierno saliente como con el gobierno entrante.
O sea, tratamos con todos los temas. Sí, pero por eso mi pregunta es, ¿este asunto quedó solamente en la carta que sacó la Embajada de la República Popular China o se trató después en reuniones? No, no hubo reuniones. ¿No hubo reuniones para abordar este asunto? No. Enseguida vamos a completar la entrevista con el embajador de la República Popular China en Montevideo, entre otras cosas porque es ineludible tratar la situación sanitaria, ¿no? La epidemia del coronavirus, el impacto que está teniendo en China, las repercusiones en el mundo. Estamos entrevistando esta mañana en Perspectiva al embajador de la República Popular China, Wang Gang, que tiene 58 años, es licenciado en Letras por la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, licenciado en Derecho por la Academia Diplomática de China. Desde 1983 ha ocupado diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Por ejemplo, en la región ocupó puestos en la Embajada de China en Perú, en Chile y México. En el Caribe, asimismo, se ha desempeñado en el Departamento de Traducción e Interpretación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajador, dos temas para el final. El primero, ¿qué tiene usted como impresión a propósito de lo que va a pasar, de lo que viene en las relaciones entre Uruguay y China? Algo ya señalamos sobre lo que son hoy las relaciones. ¿Qué perspectivas avisora? Bueno, Uruguay va a tener una transmisión de mando presidencial el próximo 1 de marzo. En los últimos años nuestras relaciones bilaterales han cobrado un gran desarrollo. Sobre todo en octubre del 2016 el presidente Tabaré Vázquez realizó una visita de Estado a China, durante la cual anunció junto con nuestro presidente Xi Jinping el establecimiento de una asociación estratégica entre ambas naciones, marcando un antes y un después en los anales de las relaciones bilaterales. Y en segundo término, en el año 2018, justamente en agosto, Uruguay se incorporó a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Consideramos que estos son los últimos dos acontecimientos de gran importancia para nuestras relaciones. Esa iniciativa es un gran plan del gobierno chino para desarrollar inversiones de infraestructura en distintas partes del mundo, incluida América Latina. Incluidas las inversiones, o sea, es una gran iniciativa que abarca todos los terrenos, incluyendo el terreno económico, comercial y de inversiones. Esperamos que con esta iniciativa Uruguay, que fue el primero del Mercosur en incorporarse a esta iniciativa, también pueda beneficiarse. Y bueno, es un beneficio de ganar-ganar para ambas naciones. Y durante estos últimos 5 años del gobierno del Frente Amplio, China también se ha consolidado en las relaciones bilaterales como el primer socio comercial, el mayor mercado y el principal cooperante de Uruguay. Esperamos que con la asunción del nuevo presidente del gobierno entrante, nuestras relaciones puedan profundizarse aún más en todos los términos, y estamos seguros de que se logrará ello. ¿Algún proyecto en particular que esté en carpeta, que vaya a tener concreción próximamente? Bueno, eso está en proceso de discusión, de deliberaciones, de consultas entre ambas partes. Bueno, antes de terminar, es inevitable preguntarle por la preocupación a nivel mundial alrededor de la epidemia de coronavirus que tuvo su foco, tuvo su origen en China. Veámoslo en primer lugar desde el lado de la embajada, de la embajada que usted encabeza. ¿Qué medidas pueden estarse tomando o no para que esa situación no impacte, no repercuta en el intercambio Uruguay-China? Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a Emiliano por brindarme esta oportunidad para informar un poco más detallado sobre estos últimos acontecimientos del brote de la epidemia a los amigos uruguayos radioescuchas. A raíz del brote, el gobierno chino atribuyó suma importancia
a la epidemia. El presidente Xi Jinping giró una serie de instrucciones. En menos de 20 días convocó 3 sesiones del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, disponiendo personalmente la lucha contra la epidemia. Que yo recuerde, es un hecho sin precedentes, que en menos de 20 días el máximo órgano dirigente de China se reúna para discutir sobre el mismo tema. Y sobre todo la primera sesión fue justamente en el primer día del Año Nuevo Chino, que nunca hubo en la historia. El gobierno chino ha adoptado las medidas de prevención y control más cabales, severas y radicales jamás conocidas en la historia. Muchas de ellas son mucho más estrictas que las exigidas por las regulaciones sanitarias internacionales, IHR 2005 por sus siglas en inglés. Por ejemplo, aislar la ciudad de Wuhan a toda costa. Hay que destacar que la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia, es una ciudad que cuenta con 11 millones de habitantes. Y también, se puede informar que nuestro consejero comercial de la embajada, el señor Zhou, regresó de vacaciones en diciembre. Él es de Wuhan, y así que se quedó también aislado en Wuhan y todavía no ha podido regresar a la embajada. O sea, ese es un ejemplo de una alteración en la relación. La embajada tiene algunos de sus integrantes encerrados en China, digamos. En estos términos, sí, tenemos 2 funcionarios de la embajada, uno es el consejero Zhou y otra funcionaria que están todavía retenidas en China y no han podido regresar por la epidemia. Esto demuestra el gran sacrificio del gobierno y del pueblo chino a toda costa en aras de evitar su propagación. Se movilizaron a más de 30.000 médicos de todo el país para asistir a Wuhan y a la provincia de Hubei, donde Wuhan es la capital. Se construyeron en 10 días 2 nuevos hospitales en Wuhan, una velocidad que caracteriza a China. Y se están hospitalizando a todos los pacientes confirmados. Medidas que no solo han mostrado la gran responsabilidad para con la vida y salud del pueblo chino, sino también el ingente esfuerzo en salvaguardia de la salud de los pueblos de todas las latitudes y de la seguridad sanitaria pública internacional. Los hechos y números se han encargado de mostrar que las medidas categóricas tomadas por el gobierno chino son correctas y eficaces. Los casos confirmados fuera de la provincia de Hubei decrecieron en 17 días consecutivos. Más de 12.000 pacientes fueron dados de alta, superando durante muchos días el número de fallecidos. Abrigamos la plena convicción, la capacidad y la certeza de que venceremos cuanto antes esta epidemia. Como un gran país responsable, China ha adoptado desde el principio una actitud abierta y transparente, informando oportunamente y desarrollando una cooperación internacional en aras de impedir la proliferación de la epidemia. Hasta la fecha, los casos de infectados fuera de China no alcanzan ni el 1% de su totalidad. Y afortunadamente, Sudamérica está libre de la epidemia, lo cual ha demostrado que China ha adoptado las medidas más contundentes, ha aportado titánicos sacrificios e importantes contribuciones al control de la propagación de la misma, en defensa de la vida y salud de todos los pueblos, objeto de una alta valoración tanto por parte de las Naciones Unidas como por la Organización Mundial de la Salud, como un ejemplo para el mundo entero de cómo se debe cuidar a la población frente a una situación de esta naturaleza. Más de 160 mandatarios de países y organismos internacionales hicieron llegar sus mensajes de solidaridad y apoyo, incluido Uruguay, reconociendo enteramente las resueltas medidas adoptadas por China y manifestando su plena confianza en que China logrará la victoria final. Usted tiene una especie de informe redactado a propósito de la situación actual. ¿En él se está basando ahora para esta respuesta? Sí, claro, este es nuestro trabajo cotidiano. Ante la inesperada epidemia, el gobierno y pueblo uruguayos, así como amigos de los diversos círculos, han expresado su solidaridad y apoyo a China, donando por todos los canales insumos médicos contra la epidemia. Y por lo que hago propicia la oportunidad para reiterar nuestra sincera gratitud al gobierno uruguayo
que el día miércoles pasado nos hizo una donación a los gobiernos departamentales de La Valleja, Paysandú y San José, departamentos hermanados con algunas provincias de China, y a Conaprole y otras empresas privadas uruguayas, así como a todos los amigos uruguayos que nos han hecho llegar su solidaridad y apoyo. Esas donaciones que han existido, por ejemplo, han incluido implementos médicos, sanitarios, tapabocas, por mencionar un caso. Pero claro, de un volumen, entre comillas, insignificante para lo que es la magnitud de China y lo que es la magnitud de la epidemia en territorio chino, ¿no? Es un gesto muy solidario, muy importante y muy amistoso para China y para nuestro pueblo, por lo que estamos muy agradecidos, porque estas donaciones seguramente son las más distantes que hemos recibido de acuerdo con la situación, con la ubicación geográfica que nos encontramos, porque estamos en las antípodas. Y bueno, todos estos mensajes de solidaridad están colgados en nuestra página web, y creemos que, como reza una sabiduría popular, la fe mueve montañas. Y soy un convencido de que no hay invierno que no pase ni primavera que no llegue. Con la firme conducción del Partido Comunista de China, la enorme superioridad del sistema socialista con peculiaridades chinas, la fortaleza del pueblo chino y el gran apoyo de la comunidad internacional, con Uruguay incluido, venceremos sin duda cuanto antes esta epidemia. Dos preguntas a propósito de lo que usted acaba de reseñar. Primero, el impacto económico, para empezar, en China de toda esta situación. Está habiendo, como usted mencionaba, ciudades bloqueadas, ciudades cerradas, cantidad de gente que no puede salir de sus casas directamente. Se ha optado por esa medida estricta de seguridad sanitaria. Hay escolares, liceales que están tomando sus clases a distancia por internet, no están yendo a los institutos educativos. Por supuesto, se está afectando el turismo, ¿no? Los viajeros que tenían pasajes o programas marcados en China los han ido cancelando. Bueno, el impacto es enorme, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, ¿cuál es la evaluación que están haciendo? ¿Qué margen hay en cuanto a números para las consecuencias? ¿Qué estimación tienen? La epidemia coincidió desafortunadamente con el Año Nuevo Chino Lunar, que fue el 1 de enero pasado. Y como todo el mundo sabe, a raíz de estas celebraciones del Año Nuevo Chino, hay un gran movimiento de gente que cada año son más o menos como... China tiene la mayor población del mundo, es la nación más poblada, tenemos 1.400 millones de habitantes, y los movimientos a ocasión de estas fiestas son generalmente 10 veces más que la población, o sea, cada persona se mueve varias veces, ¿no? No se mueve una sola vez. Entonces la epidemia repercutió bastante en estos viajes. Y bueno, en términos generales, creemos que el impacto a la economía, tanto China como nuestras relaciones económico-comerciales con otros países, va a ser limitada, parcial, controlada, y no va a tener una repercusión negativa a largo plazo, porque China ahora ya es la segunda economía del mundo, ocupamos el 18% del producto global, y durante la epidemia del SARS del 2003, China todavía no era la segunda economía del mundo, ocupaba solamente un 5% del producto mundial, y ese mismo año China, a pesar de la epidemia, pudo lograr un crecimiento de 2 dígitos. Y la economía china, como todos saben, es muy resiliente, tiene un gran margen de maniobras y un gran potencial de crecimiento ulterior, por lo que estamos convencidos de que después de vencer esta epidemia con el gran espíritu del pueblo chino muy trabajador, con nuestra capacidad económica acumulada durante estos últimos 40 años de reforma y apertura, con el gran avance tecnológico, científico que hemos logrado, y con el gran poderío económico, comercial, podremos superar esta crisis y lograr un crecimiento estable y sostenido, y cumplir las metas
prefijadas para nuestra economía. Hay todo un tema de discusión, y esto es lo último que quería preguntarle, el manejo de la información en China. Usted recién remarcaba la forma como el gobierno reaccionó, como el Partido Comunista de China reaccionó, utilizó más de una vez el término transparencia. Sin embargo, hay críticas en la población local que han aparecido reflejadas en los medios en cuanto a que el gobierno demoró o habría demorado en reaccionar cuando se detectó el foco del virus en Wuhan, o quizás sí estaba al tanto, pero evitó dar información mientras se buscaba los mecanismos para controlar la enfermedad. ¿Cuál es la respuesta de ustedes a propósito de esas denuncias? Creemos que todas las informaciones son muy transparentes. Esto se puede ver todos los días, cada minuto. Están siendo renovadas en Internet, en nuestras páginas. Claro, la mayoría está en chino. No sé si los amigos pueden leerlos. Pero la pregunta viene a propósito del inicio de todo esto. Por ejemplo, lo que ocurrió con el odontólogo chino que advirtió a propósito de este nuevo coronavirus y hasta fue perseguido por la policía. Como se trata de un virus nuevo, de un fenómeno nuevo, que nadie sabía de lo que era, para tener una conclusión, para llegar a un resultado científico objetivo, todo toma su tiempo. Esto es normal, ¿no? O sea, y esto hay que tener precauciones, y también hay que tener estudios muy detallados, científicos, comprobados para sacar una conclusión, y todo necesita tiempo. Entonces no se puede exigir a que todo salga de la noche a la mañana. Entonces nosotros creemos que esto es normal, no hubo ninguna persecución contra nadie. Juan Gang, embajador de la República Popular China en Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana de nuevo en Perspectiva. El agradecimiento es nuestro y espero tener nuevas oportunidades de reunirme con Emiliano para tratar otros temas de interés mutuo. Volvemos a conversar, como no. Ya seguimos porque viene la tertulia de los viernes.